La noche en que la legión romana marchó sobre la ciudad no se parecía a ninguna otra. No había arietes, ni torres, ni catapultas, solo el silencio, una respiración pesada y los golpes sordos de las suelas de hierro contra el suelo. Por la mañana, de la ciudad solo quedaban ruinas humeantes y los cuerpos de los defensores. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo destruían ciudades fortificadas sin máquinas de asedio? Como una sombra que borra murallas enteras. Los historiadores escriben que los romanos asestaron golpes similares en la época de la República tardía, entre los años 87 y 40 antes de nuestra era. Fue entonces cuando las legiones aprendieron a utilizar el método de la captura nocturna, mediante una repentina reagrupación táctica y señales precisas de los comandantes. No eran ataques descabellados, era una coreografía de la muerte, perfeccionada hasta el ritmo de la respiración. Su principal secreto era que cada soldado conocía su lugar y su movimiento incluso antes del comienzo de la batalla. Este orden se llamaba disciplina. Para la antigua Roma, esta palabra no significaba simplemente obediencia, era un código de supervivencia. Sin ella, un ejército extendido a lo largo de 20 kilómetros de marcha se habría convertido en un caos. Imaginen cómo, en la oscuridad total, los legionarios se movían en columna, sin verse unos a otros, orientándose solo por el sonido. Sus comandantes, los centuriones, pasaban a lo largo de las filas, revisando correas y fijaciones. Un centurión comandaba aproximadamente a 100 guerreros, y de su voz dependía si la ciudad ardería para la mañana. Los arqueólogos encontraron restos de puertas carbonizadas y fragmentos de puntas balísticas cerca de las murallas de la antigua Nola. Estos hallazgos demuestran: la ciudad no cayó por un asedio, sino por un asalto repentino durante la noche. Según Polibio, los romanos podían recorrer decenas de kilómetros en un día y atacar de inmediato, sin dar al enemigo ni tiempo ni sueño. A este arte de la sorpresa lo llamaban repentinum impetum, un golpe instantáneo. Su significado era simple: el enemigo no debía tener tiempo ni siquiera para comprender que la guerra había comenzado. Golpes contra las puertas, flechas incendiarias, gritos en latín, todo se fusionaba en una sola ola que se precipitaba sobre la ciudad dormida. En esto no solo había fuerza, sino también una fría calculación. Los romanos sabían que el miedo destruye las murallas más rápido que los arietes. La ciudad, al ver en la oscuridad antorchas encendidas y el brillo de los cascos, se rendía incluso antes del primer enfrentamiento. Pero lo que comenzó como una estrategia de intimidación, con el tiempo se convirtió en un arma de destrucción masiva. Cuando el enemigo no se rendía, la legión iba hasta el final. Piedras, lanzas, fuego y el silencio después. El mismo silencio del que escribió Livio. Después de los romanos no se oye ni un grito, ni una oración. Este silencio era su verdadera arma. No eran las máquinas de asedio, no eran las catapultas, sino la propia certeza de que nadie saldría con vida. Y mientras el humo nocturno se elevaba sobre las casas destruidas, los comandantes ya preparaban una nueva orden: seguir adelante hacia donde ardían nuevas luces. Cuando los primeros rayos de sol tocaban los restos de las murallas quemadas, la legión ya estaba lejos. Detrás de ellos solo quedaba polvo, el olor a quemado y el eco muerto de sus pasos. Pero la derrota de la ciudad no era una cuestión de azar. Todo comenzaba mucho antes del primer golpe. La aniquilación del enemigo se proyectaba en los campamentos romanos con la precisión de ingenieros y la frialdad de cirujanos. El campamento, el corazón del ejército romano. Lo erigían cada tarde, incluso si la legión se quedaba solo una noche. No eran solo tiendas de campaña, era una ciudad fortificada con fosos, terraplenes y torres de vigilancia. Las excavaciones arqueológicas en Haltern, Alemania, mostraron
Cada línea de fortificaciones tenía el mismo ancho, de unos 3 metros, y la distancia entre las calles, medida con precisión por pasos. Cada soldado sabía dónde estaba su tienda, dónde la cocina, dónde el almacén de armas. Este es un orden que transformaba el caos de la marcha en un sistema matemático de guerra. Los romanos llamaban a este orden castra. Hoy se puede decir de forma más sencilla, fortaleza móvil. De estos campamentos, las legiones salían como de fábricas, ya convertidas en máquinas de matar. En cada castra había una línea sagrada, la calle principal, que iba desde la puerta hasta el centro, donde se encontraba el estandarte de la legión, el signum. Cuando lo levantaban, la legión se transformaba en un organismo único. Cada guerrero llevaba alrededor de 30 kilogramos de equipo, armadura, armas, un caldero, grano para 3 días y estacas para fortificar el campamento. El peso era monstruoso, pero era precisamente lo que los hacía invencibles. Un soldado romano podía recorrer 25 kilómetros en un día, sin perder la formación. A esta marcha la llamaban Iter Magnum, la gran travesía. Las pruebas militares modernas demuestran que incluso los soldados entrenados del siglo XXI rara vez soportan tal carga sin entrenamiento. Pero los legionarios no solo marchaban, aprendían a matar en movimiento. A lo largo del camino, los centuriones realizaban inspecciones de formación repentinas, cambio de formación, reformación en cuña, detención instantánea. Cada movimiento debía convertirse en un reflejo, porque en el campo de batalla los errores no se perdonaban. Cuando llegaba la noche antes del asalto, el campamento se convertía en una colmena. Los herreros afilaban espadas, los cocineros mezclaban gachas de espelta, los exploradores dibujaban el esquema de la ciudad en la arena. En uno de los campamentos excavados en España, los arqueólogos encontraron tablillas de arcilla con bocetos de fortificaciones, planes sencillos, pero precisos. Esto demuestra que los ataques no eran improvisación. Cada ciudad se estudiaba, cada muralla se medía. Los romanos odiaban el azar. Si faltaban las máquinas de asedio, las compensaban con velocidad y astucia. Una de estas tácticas se llamaba subitus impetus, un ataque repentino con simulación de superioridad numérica. Los guerreros encendían hogueras por el perímetro, creando la ilusión de un ejército enorme. El enemigo, al ver decenas de fuegos, creía que estaba rodeado y a menudo se rendía sin luchar. Pero lo más terrible comenzaba cuando el enemigo no se rendía. Entonces se recurría a la técnica romana más antigua, la testudo. No era solo una formación, sino un símbolo de su voluntad. Cuando los guerreros levantaban los escudos sobre sus cabezas y se cerraban en una caja de acero, las flechas del enemigo resonaban contra el bronce como la lluvia en un tejado. Era un búnker en movimiento que traía la muerte. Tácito escribió que en tales asaltos las murallas crujían por la tensión, no por los golpes de los arietes, sino porque los romanos se acercaban a ellas, cortando las piedras inferiores con hachas, un golpe, otro, y bajo la muralla ya había fuego, humo y el tintineo del metal. La ciudad ardía desde abajo, como una vela, y arriba la gente se asfixiaba por el calor. La legión no esperaba la orden de retirarse. Si las puertas no cedían, avanzaban sobre los cadáveres de los suyos. Polibio describió cómo en Numancia los romanos asaltaban las brechas, deslizándose sobre la sangre, pero sin retroceder ni un paso. Y esto no es patetismo. Los arqueólogos encontraron en el lugar del asalto huesos humanos, mezclados con piezas de bronce de armaduras. El centurión sabía, si mostraba debilidad, 100 morirían por su causa. Por eso su recompensa no era el oro, sino el derecho a morir primero. En Roma se decía, centurio ante omnes, el centurión antes que todos. Eran enterrados sin honores, pero el nombre de cada uno estaba grabado en piedra, prueba de que no solo comandaban, sino que lideraban.
Mientras el humo se elevaba sobre las murallas, el comandante de la legión, el legado, ya planeaba cómo usar la ciudad destruida. A veces la dejaban como advertencia a los vecinos, a veces la convertían en una base, pero siempre seguía el mismo procedimiento. Los trofeos se dividían por igual y la victoria se registraba no a nombre de una persona, sino a nombre de la legión. Este sistema convertía al ejército no en una multitud de asesinos, sino en un mecanismo de poder. Y precisamente esto permitió a los romanos quemar ciudades en una noche, no porque fueran sanguinarios, sino porque actuaban como una sola voluntad. Cuando miles de personas se mueven al unísono, incluso las murallas pierden sentido. Y en esto residía la verdadera magia del arma romana, en que su principal filo era el orden. Los romanos decían, ordo vincit omnia, el orden vence a todo. Y precisamente este orden convertía la noche en su aliada. Cuando llegaba la hora del ataque, los legionarios se movían sin hacer ruido, paso a paso, como fantasmas en bronce. Sobre el campamento se apagaban las luces, las cornetas de señales enmudecían. Solo los oficiales, centuriones y tribunos conocían el plan de ataque. Los demás seguían sus siluetas, como sombras, seguros de que tras el primer movimiento comenzaría la tormenta. Al comienzo del asalto nocturno, la legión no recurría a catapultas o arietes. Su arma era la velocidad y la sorpresa. Polibio describía que el comandante daba una señal, corta, como un golpe de espada, un sonido de trompeta, y las filas cobraban vida. De la oscuridad se alzaban antorchas, pero no para iluminar, sino para infundir miedo. La ciudad veía cómo de la oscuridad brotaban decenas de luces, como si la tierra misma se incendiara. Este ataque se llamaba Ignis Nocturnus, fuego nocturno. Su propósito era simple, hacer que el enemigo creyera que estaba rodeado. Los guerreros gritaban lemas de batalla, golpeaban sus espadas contra los escudos, levantaban polvo, e incluso si solo eran unos pocos cientos, parecía que una legión entera avanzaba. Guerra psicológica, perfeccionada hasta el arte mucho antes de la aparición del término operaciones psicológicas. Cuando los defensores se lanzaban hacia las murallas ya era tarde. Decenas de legionarios en la formación cerrada de testudo ya se acercaban a las puertas. Al amparo de los escudos rociaban los batientes con alquitrán y les prendían fuego. La temperatura de las llamas subía por encima de los 1000 grados. Las bisagras de bronce se fundían y el humo asfixiaba a los defensores. Pero no siempre todo salía según lo planeado. En una de las campañas contra los lusitanos en Hispania, el enemigo detectó a los romanos con antelación y abrió fuego con arcos. Entonces el legado Quinto Servilio Escipión ordenó usar el láger, un terraplén temporal, un montículo que los soldados creaban con sacos de arena y escudos. En cuestión de minutos erigieron una cubierta y continuaron el avance. Fue un ejemplo de la genialidad ingenieril romana. Podían remodelar la propia tierra para protegerse de la muerte. Las unidades de ingenieros se llamaban fabri, artesanos. Estas personas no luchaban, pero el resultado de la batalla dependía de ellos. Construían puentes sobre los fosos, organizaban escaleras con lanzas, levantaban plataformas para que la infantería pudiera acercarse a las murallas. Investigadores modernos encuentran en los lugares de antiguas batallas pasadores de hierro, estacas y grumos solidificados de alquitrán, rastros de estas operaciones nocturnas. Todo esto demuestra: los romanos no necesitaban máquinas de asedio voluminosas cuando podían crearlas con materiales improvisados. Durante los ataques nocturnos se utilizaban señales, no luminosas sino sonoras. Los legionarios distinguían 33 sonidos diferentes de trompeta, cada uno de los cuales indicaba una acción: avance, retirada, reagrupación. Cuando llegaba la hora del golpe, los legionarios se movían sin hacer ruido, paso a paso, como fantasmas en bronce. Sobre el campamento se apagaban las luces, las cornetas de señales enmudecían. Solo los oficiales, centuriones y tribunos conocían el plan de ataque.
Los demás seguían sus siluetas como sombras, seguros de que tras el primer movimiento comenzaría la tormenta. Al comienzo del asalto nocturno, la legión no recurría a catapultas o arietes, su arma era la velocidad y la sorpresa. Polibio describía que el comandante daba una señal, corta, como un golpe de espada, un sonido de trompeta y las filas cobraban vida. De la oscuridad se alzaban antorchas, pero no para iluminar, sino para infundir miedo. La ciudad veía cómo, de la oscuridad, brotaban decenas de luces, como si la tierra misma se incendiara. Este ataque se llamaba Ignis Nocturnus, fuego nocturno. Su propósito era simple, hacer que el enemigo creyera que estaba rodeado. Los guerreros gritaban lemas de batalla, golpeaban sus espadas contra los escudos, levantaban polvo, e incluso si solo eran unos pocos cientos, parecía que una legión entera avanzaba. Guerra psicológica, perfeccionada hasta el arte mucho antes de la aparición del término operaciones psicológicas. Cuando los defensores se lanzaban hacia las murallas, ya era tarde. Decenas de legionarios en la formación cerrada de testudo ya se acercaban a las puertas. Al amparo de los escudos, rociaban los batientes con alquitrán y les prendían fuego. La temperatura de las llamas subía por encima de los 1000 grados. Las bisagras de bronce se fundían y el humo asfixiaba a los defensores. Pero no siempre todo salía según lo planeado. En una de las campañas contra los lusitanos en Hispania, el enemigo detectó a los romanos con antelación y abrió fuego con arcos. Entonces, el legado Quinto Servilio Cepión ordenó usar el ager, un terraplén temporal, un montículo que los soldados creaban con sacos de arena y escudos. En cuestión de minutos, erigieron una cubierta y continuaron el avance. Fue un ejemplo de la genialidad ingenieril romana. Podían remodelar la propia tierra para protegerse de la muerte. Las unidades de ingenieros se llamaban fabri, artesanos. Estas personas no luchaban, pero el resultado de la batalla dependía de ellos. Construían puentes sobre los fosos, organizaban escaleras con lanzas, levantaban plataformas para que la infantería pudiera acercarse a las murallas. Investigadores modernos encuentran en los lugares de antiguas batallas pasadores de hierro, estacas y grumos solidificados de alquitrán, rastros de estas operaciones nocturnas. Todo esto demuestra, los romanos no necesitaban máquinas de asedio voluminosas cuando podían crearlas con materiales improvisados. Durante los ataques nocturnos se utilizaban señales, no luminosas sino sonoras. Los legionarios distinguían 33 sonidos diferentes de trompeta, cada uno de los cuales indicaba una acción, avance, retirada, reagrupación. Este lenguaje de metal y aire reemplazaba el grito. Un error en la señal costaba la vida a cientos de personas. Por eso las trompetas se confiaban solo a los veteranos, a aquellos que habían servido 10 o más años. Cuando el enemigo comenzaba a entrar en pánico, los romanos no perseguían a los que huían, cercaban la ciudad. La estrategia se llamaba Circulus Mortis, el círculo de la muerte. Los soldados rodeaban las calles, bloqueando las salidas con escudos y destruían metódicamente todo lo que se movía. Historiadores modernos comparan esto con las operaciones de limpieza de unidades especiales. Rápido, sin emociones, sin gritos. Tácito describía cómo, después de tales batallas, los legionarios salían en silencio, con hollín en los rostros y quemaduras en las manos. Nadie celebraba la victoria, simplemente les daban agua y una nueva orden, marchar más allá. Este frío ritual subrayaba la esencia de la guerra romana, no un sentimiento, sino un sistema. Los hallazgos arqueológicos en Iberia y Galia confirman que muchas ciudades fueron destruidas precisamente así, rápidamente, en una sola noche, sin largos asedios. Capas de ceniza de hasta 30 centímetros de espesor, restos de bronce fundido, vigas de puertas carbonizadas, rastros de una destrucción instantánea y total. Y aún así, detrás de este mecanismo impecable, se escondía un rasgo humano.
el miedo. Incluso los legionarios, acostumbrados a la sangre, temían la oscuridad. Por eso en cada cohorte había una persona que portaba el estandarte del águila, el aquilifer. Él iba primero, porque su presencia se consideraba protección de los dioses. Perder el águila significaba perder el honor. Por él, los soldados se lanzaban al fuego, sacaban el estandarte de las cenizas, salvaban el símbolo del imperio, incluso si toda la unidad perecía. Los romanos creían que mientras el águila no fuera abatida, la legión estaba viva. Por eso sus asaltos nocturnos no eran solo una batalla, era un ritual de supervivencia. Entre los destellos de las llamas y el silbido de las flechas, solo escuchaban una cosa: el latido de su propio corazón, coincidiendo con el paso de su compañero. Y en ese momento, la legión se transformaba en algo más que un ejército. En la oscuridad, entre las murallas en llamas, se convertía en la encarnación misma de la voluntad de Roma. Cuando el amanecer se elevaba sobre las ruinas humeantes, los romanos ya recogían los trofeos. Sus pasos resonaban sobre las piedras carbonizadas, como sobre metal roto. La ciudad, que ayer estaba llena de vida, ahora se había convertido en un mapa en el que el legado trazaba nuevas líneas de poder. Pero el amanecer estaba aún lejos. La culminación del asalto, el momento en que la legión se transformaba en una avalancha. Según los testimonios de César, era en esos momentos cuando se decidía el resultado de guerras enteras. Él escribía que la victoria no la trae la fuerza, sino la secuencia. Cada movimiento de la legión estaba calculado. El golpe a las puertas, el humo, el flanqueo, la ruptura de la formación enemiga y el avance instantáneo. Esto se llamaba ruptura, la ruptura de la línea de defensa, como una grieta en el cristal que se convierte instantáneamente en una red de destrucción. En el momento del asalto, el mando pasaba a los centuriones. Conocían a sus hombres por su nombre, sabían quién caería primero, quién resistiría hasta el final. No era un ejército de anónimos, era una comunidad unida por el miedo y el honor. Polibio señaló: cada centurión llevaba en el pecho un bastón de vid, la vitis, símbolo de autoridad y castigo. Con él podía golpear a un soldado que dudaba y así devolver la formación a la vida. Abajo, bajo las murallas, olía a quemado, a alquitrán y a sudor. Los guerreros, cuyos escudos se cubrían de hollín, avanzaban lenta pero inexorablemente. En esto residía la mecánica de la muerte. Cada paso equivalía a una nueva grieta en la defensa del enemigo. Cuando caía la primera torre, los romanos no se regocijaban, era solo una señal para la siguiente etapa. Se usaban espadas cortas, los gladius, eran más cortas que las espadas bárbaras, pero más letales. En la estrechez de las calles eran ellas las que decidían el resultado. Un golpe en el abdomen, un paso a un lado, otro golpe. Tácito describía esta lucha como una danza de hierro, donde cada error costaba una vida. Los legionarios se entrenaban a diario, precisamente para esos pocos minutos. Sabían que en el caos de la ciudad, la disciplina era más importante que la fuerza. Cuando el enemigo se retiraba hacia el centro, los legionarios se reorganizaban en manipulus, grupos de combate compactos de 120 hombres. Eran engranajes vivientes, girando alrededor del eje del comandante. Los datos arqueológicos de la ciudad destruida de Faliscos mostraron que los combates callejeros no duraron más de 2 horas. Demasiado rápido para un asedio, demasiado organizado para el caos. Era un algoritmo letal. Las llamas, avivadas al principio, ahora devoraban todo. Arden casas, almacenes, templos. Los legionarios lanzaban antorchas a los tejados porque sabían, el humo expulsaría al enemigo más rápido que la espada. Livio escribió que muchas ciudades se rendían cuando el aire se volvía irrespirable. En esto residía el horror de la táctica romana. No solo destruían murallas, privaban al enemigo de espacio para vivir.
y aquellos que intentaban huir se encontraban con el anillo exterior, el vinculum. Eran cadenas de guerreros dispuestas en los accesos. Nadie pasaba. Incluso los niños, según el testimonio de Apiano, no escapaban a su destino si el legado ordenaba: Urbs delenda est, la ciudad debe ser destruida. Después de esta orden no había vuelta atrás, ni negociaciones ni prisioneros, solo cenizas, y sin embargo, dentro de este horror se mantenía una estructura clara. Cuando la lucha terminaba, los romanos detenían el saqueo. Según el reglamento, la tercera hora después de la toma de la ciudad se dedicaba al inventario, contaban las armas, apilaban el botín, registraban las pérdidas. Las pérdidas se registraban con precisión. Cada cohorte informaba cuántos hombres habían sido bajas. Por las inscripciones conservadas, se sabe que, en promedio, por cada fortaleza tomada, había hasta un 5% de muertos. Increíblemente poco para la época. ¿Cómo lo lograban? La respuesta estaba en sus señales y planificación. En el momento del asalto, el legado se encontraba en una elevación, observando el curso de la batalla. Sus señales se transmitían a través de trompetas y banderines. Un sonido equivocado podía llevar a la catástrofe. Por eso, cada trompetista pasaba años de entrenamiento. Este método de mando preciso, casi mecánico, hacía que la legión fuera como un mecanismo vivo, donde miles de personas actuaban como partes de un mismo cuerpo. Cuando todo terminaba, sobre la ciudad se alzaba el águila de la legión, reflejaba las llamas, como un sol en el infierno. Este instante lo registraban los cronistas, lo escribían en los informes, lo grababan en las piedras, símbolo de que Roma había reafirmado su dominio. Pero junto con el humo se elevaba también otra huella, aquella que no se podía ver, una huella en las mentes de los que sobrevivieron. Los romanos sabían, el miedo funciona más tiempo que la espada. La ciudad, quemada por la noche, se convertía en leyenda para los vecinos. La gente huía, los rumores se multiplicaban, y a veces Roma ya no necesitaba luchar. Las ciudades se rendían, incluso antes de ver a la legión. Esta era su arma secreta, no la espada ni el fuego, sino el recuerdo de ellos, cuando incluso la propia oscuridad empezaba a parecer romana. Después de que el estruendo cesaba y la ciudad se convertía en ceniza gris, la legión no se demoraba. Por la mañana, cuando el humo aún cubría el cielo, sonaba la señal de la trompeta, la marcha. Ni oraciones, ni discursos, ni despedidas pomposas. Se marchaban como una tormenta, dejando tras de sí huellas quemadas y un silencio que era más terrible que la propia batalla. Este silencio, escribió Tácito, devoraba incluso el eco. Pero precisamente ahora, después de la destrucción, comenzaba aquello para lo que todo había sido concebido, la transformación del horror en estrategia. Los romanos sabían que la destrucción de una ciudad no era un fin en sí misma, era una herramienta. Cada ceniza debía servir a Roma. Después del asalto seguía la etapa de sometimiento sistemático del territorio. En ese momento entraban en acción ingenieros, escribas y funcionarios. Hacían mapas, marcaban fuentes de agua, caminos, campos. De las ruinas se erigían nuevos puntos de apoyo, praesidia, guarniciones, donde dejaban parte de los soldados. Así es como Roma creaba una red de control. Donde ayer había un enemigo, mañana aparecía un fuerte. Donde era imposible mantener el territorio, Roma dejaba una advertencia. La ciudad era dejada en ruinas, pero como una muralla intacta, para que todos los que pasaran vieran lo que le sucedía a quienes no se sometían. Los arqueólogos han encontrado tales lugares en la Galia y los Balcanes, murallas parcialmente destruidas, líneas uniformes de incendios, pero siempre rastros de una retirada ordenada. No era caos, sino una escenografía teatral del miedo. A veces los legionarios dejaban inscripciones en las piedras, cortas, casi frías. Visit Legio Nona, venció la 9ª legión.
no por la memoria, sino por la presión psicológica. Cualquiera que viera esta inscripción entendía, la resistencia era inútil. En estas palabras no resonaba orgullo, sino una advertencia. Después de la batalla comenzaba el análisis. Los centuriones redactaban informes, destacaban la valentía, las pérdidas, las infracciones disciplinarias. A quienes violaban el orden se les castigaba incluso después de la victoria. Se sabe que en una de las campañas de César, 2 legionarios fueron ejecutados por comenzar a saquear antes de la señal. Los romanos no permitían que la guerra destruyera el sistema. Al contrario, la guerra confirmaba su solidez. Esto es lo que diferenciaba al ejército romano de todos los demás. Los bárbaros vencían con pasión, Roma con procedimiento. Convertían la destrucción en un proceso, casi en un ritual. Cada paso, cada fase tenía su tiempo. Después de la batalla, limpieza de armas. Después de la limpieza, distribución de provisiones. Después de esto, formación. Incluso cuando los cuerpos de los enemigos aún no se habían enfriado, la legión ya estaba lista para la siguiente marcha. En este momento entraban en vigor las normas de la disciplina militaris. La disciplina militar no era solo obediencia, sino un orden interno llevado al automatismo. El centurión no preguntaba quién estaba cansado, sabía que todos estaban cansados, pero Roma exigía seguir, y ellos seguían. 20 kilómetros sobre cenizas, sobre caminos aún humeantes, levantando nubes de polvo negro en el que desaparecían los contornos de un mundo quemado. Los romanos decían, Roma non dormit, Roma no duerme. Esto no era una metáfora, sino una realidad. Incluso después de los asaltos nocturnos, no existía el concepto de descanso. Cambio de guardias, revisión de tiendas, registro en los tablones. Los hallazgos arqueológicos de tablillas de arcilla de los campamentos romanos muestran, todo se documentaba, incluso el consumo de aceite para las antorchas. En esto residía su fuerza sobrehumana, en la capacidad de mantener el orden en medio del caos. Pero detrás de este orden también se escondía una sombra. Muchos legionarios no llegaban al final de su servicio. Exhaustos por las marchas, las quemaduras y el humo, a menudo morían no en combate, sino por enfermedades. César escribió, «La muerte por agotamiento es más terrible que la espada». Y aún así, nuevos reclutas llegaban, porque sabían, en la legión, el hombre se convertía en parte de lo eterno. Esta creencia de que Roma vivía en cada paso los hacía invencibles, incluso después de noches terribles, cuando bajo las antorchas veían cómo se derrumbaban las casas y gritaban las mujeres. No se consideraban asesinos, se consideraban constructores del orden. A sus ojos, las ciudades no morían, se purificaban. El efecto psicológico era monstruoso. Ya a los pocos años de las campañas en Hispania, las ciudades se rendían sin resistencia, con la sola noticia de la aproximación de una legión. Y esta era precisamente el arma secreta de la que escribían los historiadores antiguos. No el fuego, no la espada, sino la reputación de inevitabilidad. Cada nueva campaña no comenzaba con un ataque, sino con el silencio. La legión se apostaba en la frontera, y el enemigo ya sabía, si Roma había llegado por la noche, mañana no quedaría nada de ella. Este miedo se extendía más rápido que las tropas. Fue así como el imperio se expandió sin asedios, sin largas guerras, solo gracias al recuerdo de quienes ardieron en una sola noche. Pero lo más terrible era que este miedo también afectaba a los propios romanos. Empezaron a creerse invencibles. Y fue precisamente esta creencia la que un día se volvió contra ellos. Cuando Roma creyó en su propia invulnerabilidad, apareció una grieta dentro del propio sistema. Era invisible, como la fatiga en el cuerpo de un guerrero. La legión seguía marchando, seguía venciendo, pero dentro de esta máquina perfecta comenzaron a acumularse las dudas. Los viejos centuriones, que habían participado en decenas de campañas, veían que la disciplina no se sostenía en la fe, sino en el miedo.
El miedo que antes se dirigía hacia afuera, ahora empezaba a trabajar contra ellos mismos. Después de cada victoria, después de cada cenizal, en los campamentos se oían cada vez más conversaciones, en susurros, por la noche, junto a las hogueras. ¿Cuánto más?, preguntaban los veteranos. Veían cómo los jóvenes reclutas ya no entendían el sentido de las campañas. Para ellos, la guerra se convertía en un oficio sin propósito, donde cada ciudad era simplemente otro punto en la lista. Roma se expandía, pero su alma se encogía. Los primeros signos de este cansancio son registrados por los cronistas de la época de Augusto. Los soldados comenzaron a quejarse del largo servicio, a exigir recompensas antes de tiempo. El imperio, estirado hasta el límite, llegó a depender de la guerra constante, como un cuerpo de un veneno al que se había acostumbrado. La legión sin guerra perdía sentido, no sabía vivir en paz, y sin embargo los rituales se mantenían. Marcha, formación, señales, informes, solo que dentro de ellos desaparecía la energía de antes. Los guerreros cumplían las órdenes sin fe, como actores que repiten una obra largamente memorizada. Cicerón escribió: Roma se convirtió en la sombra de su triunfo, y todo lo que era honor se volvió costumbre. En las fronteras esto se sentía con especial agudeza. Los bárbaros ya no veían a los romanos como dioses, sino solo como hombres cansados de su propia grandeza. Algunas ciudades comenzaban a resistir de nuevo, sabiendo, el águila de la legión ya no portaba la furia de antes. Los romanos seguían venciendo, pero el precio de la victoria se volvía insoportable. Cuando en una de las campañas cerca de Herculano los guerreros se negaron a ir al asalto nocturno, el legado ordenó ejecutar a 1 de cada 10. Este antiguo castigo, la decimación, se aplicaba rara vez, pero ahora se usaba con mayor frecuencia. El miedo se restauraba con violencia. Sin embargo, el miedo dejó de inspirar, solo destruía desde dentro. Historiadores de la época tardía escribieron que fue entonces cuando comenzó la desintegración de Roma, no por los bárbaros, no por los asedios, sino por la pérdida de sentido. El mecanismo seguía funcionando, pero sin espíritu. El hierro permanecía fuerte, pero la mano que sostenía la espada temblaba. Y sin embargo, la tradición seguía viva, como inercia. Incluso cuando el imperio se desmoronaba, en algún lugar de las afueras, en el polvo de los desiertos sirios o en las brumosas costas de Britania, se encontraba una legión formándose al amanecer, y sonaba la trompeta. El mismo sonido que hacía 100 años, cuando iban al asalto. Quizás precisamente en esto residía la verdadera fuerza de Roma, en la capacidad de continuar, incluso cuando el sentido se había perdido hacía tiempo. En la voluntad de hierro que los impulsó a través de los siglos, obligándolos a marchar hacia adelante hasta que la propia tierra terminara.